en esta mañana con otro salmo, como algunos sabéis y habéis visto. Vamos a ver un salmo que para mí es un salmo favorito, especialmente el primer versículo del Salmo 91. Es el versículo con que empiezo todas las mañanas de mi vida. Vamos a leer el salmo. Es un salmo con 16 versículos y a mí siempre me cuesta poder ver todos esos versículos, es casi imposible. Vamos a hacer lo mejor que podamos y con la ayuda del Señor pues sí que podremos, espero poder, por lo menos que te vayas a casa con un gran pensamiento de la palabra de Dios que te ayude y te guíe y te fortalezca para la semana. Y la próxima vez que leas el Salmo 91, quizás tengas un poquito más idea de por dónde va el Salmo. Bien, vamos adelante pues. Nadie sabe con certeza quién escribió el Salmo 91. Moisés es uno de los candidatos, pero no se sabe. ¿Por qué no sabemos? Porque el Señor no quiso decírnoslo. No sabemos. Es muy posible que fuera Moisés, no tiene su firma, ni tiene su nombre, pero hay razones por pensar que podía ser Moisés. Al fin y al cabo da igual, porque no es acerca de Moisés, desde luego, pero él podía haberlo escrito. Entonces, es un salmo muy querido por muchos porque tiene muchísimos versículos preciosísimos, elocuentes, acerca mayormente de este tema, de la protección. ¿Qué te parece, creyente, cristiano? ¿Qué te parece estar protegido por Dios? ¿Es algo bueno y grande o no? Oh, ya lo creo que sí. Muchos habéis recibido, creo que fue esta semana, ¿no?, que envié un devocional sobre el escudo. ¿Fue esta semana? Sí, creo. Si no lo has escuchado, escúchalo. Son 5 minutos que creo que serán de bendición para ti. Pero vienen del versículo 1 de Génesis 15, donde el Señor le dijo a Abraham, le dijo: yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo. No te voy a dar un escudo. Soy tu escudo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esa promesa o esa verdad? Dios es mi escudo. ¿Qué quiere decir? Estoy seguro. Estoy protegido. ¿De qué? De todo. Estoy protegido de todo mal. Quiere decir que si a mí me llega lo que parece mal, lo que duele, en realidad, la Biblia dice, me lo ha dejado Dios para mi bien. Incluso lo malo es para mi bien, porque tengo al Señor como mi protección en un sentido universal. Es un programa, digamos, de protección universal, y vamos a ver un poquito de eso hoy. No tengo que temer. Entonces, ¿por qué no temo? O sea, ¿por qué temo? No tengo que temer, pero a veces me da miedo algo. ¿Por qué? Porque en su esencia, hasta algún punto, no lo creo. Siempre cuando pienso en la protección de Dios, pienso en este predicador de Irlanda del Norte, que falleció hace unos años, ya en sus 90, era político y pastor, que no suele ser una combinación muy buena, pero él lo fue y fue buen político y fue menos los adversarios no pensaban que era, pero era buenísimo y también era un pastor tremendo. Pero era un hombre con una fe de gigantes, honestamente. Se llamaba Ian Paisley. Y yo recuerdo, él solía decir en los mensajes, cuando yo estaba en la universidad,
él venía a predicar a veces y él decía, y tenía esta frase, él decía, yo soy inmortal hasta que Dios acabe conmigo. Yo soy inmortal hasta que Dios acabe conmigo. Y era una persona que tenía muchos enemigos políticos, pero enemigos que le querían matar y estaba amenazado de muerte muchas veces. Y el Señor le protegió de algunas maneras, ya os he contado alguna vez la historia, pero en este tema de protección es lo que quiero hablar en esta mañana, porque es el tema de este capítulo, de este salmo. Pero una vez él tenía que estar en su iglesia un miércoles para el culto de oración que ellos tenían el miércoles, le tocaba predicar y él, justo antes del culto, se sintió mal, muy mal, tan mal que no podía ir al culto y se tuvo que quedar en casa. Y tuvo que llamar y no puedo llegar, me siento horrible. Se quedó en casa, tuvieron el culto sin él. Cuando terminó el culto, salieron del gran edificio que tienen, lo puedes ver si vas a Belfast, puedes ir a verlo. Salieron y le estaban esperando para matarlo. Con un coche, con enemigos políticos medio terroristas, como quieras llamar, estaban para matarlo cuando salía de la iglesia. Pero no estaba en la iglesia, porque Dios le dio un fortísimo dolor de estómago. Dijo, yo soy inmortal hasta que Dios acabe conmigo. Vale, no lo dijo con arrogancia, era un hombre tremendo de fe, pero lo dijo con todo el corazón. ¿Qué quiere decir? Si yo soy cristiano, ¿qué quiere decir? Que Dios es mi protección. Bueno, vamos a verlo un poquito con este capítulo y los versículos que hay. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. En estos primeros 2 versículos encontramos, no sé si los veis ahí, 4 nombres de Dios o títulos de Dios. Si no los podéis ver ahí claramente, igual así sí. ¿Ahora sí? Se ve mejor, ¿verdad? ¡Oh! Ahí están. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué quiere decir el Altísimo? ¿Qué quiere decir omnipotente? ¿Qué quiere decir Jehová? ¿Qué quiere decir Dios? Bueno, aquí tenemos una explicación un poquito de cada uno. El Altísimo, nadie está por encima de Dios. Es lo que quiere decir, ¿no? El Altísimo. Nadie hay por encima de nuestro Dios. Nadie. Es el más alto. Por encima de él no hay nadie. Piénsalo. Es tu Dios si eres cristiano. Si has puesto tu fe en el Señor, Él te ha salvado y Él es el Altísimo Dios. Luego el omnipotente, ¿qué quiere decir? Bueno, en varias maneras, pero no hay poder más grande que Dios. No hay poder más grande que Dios. De hecho, todo poder que hay sale de Él porque todo subsiste de Él. ¿Qué dijo el versículo? El que habita al abrigo del Altísimo morará
bajo la sombra del Omnipotente. ¡Qué grandísima verdad! Si eso no trae paz al corazón, no sé qué te va a dar paz. Si tú sabes que tu Dios es el Omnipotente. Luego dice, diré yo a Jehová. ¿Qué es Jehová? Jehová es el nombre de Dios. Cuando él habló con Moisés, dijo, yo soy Jehová. ¿Qué quiere decir? Yo soy el que soy. Quiere decir él en la Biblia francesa. Está Jorge, estás aprendiendo francés, ¿no? Pues búscate una Biblia francesa. Bueno, habrá diferentes versiones, pero la versión típica, digamos, evangélica, ¿sabes cómo pone el nombre de Jehová? Donde pone Jehová en español, en inglés pone Lord, L-O-R-D, mayúscula. En francés, me encanta el nombre que pone. Debería haber puesto en la pantalla y no lo pensé. Es l'Éternel. ¿Os suena? L'Éternel, el Eterno. Así que dice, en francés me imagino, diré yo al Eterno. ¿Por qué? Porque su nombre quiere decir, yo soy, ni pasado, ni presente, ni futuro, soy todo. Y los franceses, cuando tradujeron su Biblia, decidieron en lugar de Jehová, que al final es español de las letras hebreas, al final los franceses dijeron, eso lo que quiere decir es el Eterno, vamos a poner el Eterno ahí. Entonces, pues donde aparece la palabra Jehová en nuestras Biblias, en el francés pone el Eterno, y es porque es lo que quiere. Entonces, el Altísimo, no hay nadie por encima de él. El Omnipotente, no hay nadie más poderoso que él. El Eterno es que no tiene ni principio ni fin. Nunca caduca. No se muere. Nadie le hizo nacer. Está. Siempre está. Tu Dios. Qué grande. Su nombre personal y eterno. Y finalmente, lo que decía, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. 3 veces el salmista, si es Moisés o quien fuera, 3 veces habla de Dios, el Dios suyo. Esperanza mía. Castillo mío, mi Dios. Qué maravilloso que no solo es el Altísimo, no es solamente el Omnipotente, no es solamente el Eterno, pero es mi Dios. Camina conmigo, habla conmigo, me quiere a mí, me cuida a mí, me busca a mí, me dirige a mí, me habla, como dije, a mí. ¡Qué grande es eso! ¡Qué grande es eso! Hoy en día, en estos días, las personas están alocadas con sus carnavales. Pero en la mayoría de la situación de los carnavales es muy vacío, es un hueco, no hay nada ahí. Los mismos periódicos, las mismas noticieros y eso digitales dicen, la gente después de los carnavales está deprimida, está caída, están mal. ¿Por qué? Evidentemente no les llena. Pero vuelven a ello, siempre, constantemente, y no llena. Pero el que conoce a Dios tiene quien le llene todos los días, siempre. El que es Altísimo, omnipotente, el eterno y personal, el Dios, es nuestro Dios, si es que somos de Él. Ahora, tenemos que seguir.
Estamos en el versículo 3 y 4. Dice, Él te librará del lazo del cazador. Vale, el salmista está lanzando imágenes mentales, explicando lo que quiere decir. Todo el capítulo cuelga de la primera frase, el que habita al abrigo del Altísimo. Todo el capítulo cuelga de esa frase. Y él lo va a ir explicando. Todo el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero esa primera frase, las primeras dos, digamos que son el tema, pero la primera frase es muy importante. Y lo va explicando. Él te librará del lazo del cazador. ¿Qué es un lazo del cazador? ¿Qué es eso? Una trampa, eso es una trampa. Yo tengo, mi padre, yo nací en Canadá, en Winnipeg, y mi padre, el mejor amigo de mi padre es trapero. ¿Se dice trapero? No, trampero. Trampero es. No, pues sí, trampero, vale, pues no es de trapos, es de trampas, ¿vale? Es trampero, aunque ya tiene 80 y no sé cuántos años, ya no lo hace apenas, aunque todavía sigue, ¿eh? Y él sale, y yo me acuerdo hace años, ir con él y nos llevó a ver sus trampas, no sus trapos, sus trampas, ¿vale? Nos llevó a ver sus trampas, fuimos en moto de nieve, porque había nieve, así, de alto, a los bosques, por encima de los lagos. Fue Noemí conmigo, ¿no? Fuiste conmigo, creo. Tenemos 2 o 3 motos de nieve, y íbamos por encima de los lagos, porque los lagos están completamente congelados, la parte de arriba, y hielo y nieve encima, y íbamos revisando sus trampas, en los que pues tenía de todo. Había ciervos, habían gatos montés, no, pero gatos, diferentes clases de gatos grandes, castores, todo tipo de estos, los que tienen aquí también los pequeños para sus pieles, zorros también, hurones y cosas así, animalitos para las pieles, que usan los pieles y tal. Bueno, el caso es que para cada uno de esos tenía diferentes trampas. Se han metido mucho con ellos en últimos años, porque algunas trampas, desde luego, que matan al animal y el animal sufre. Él, en su mayoría, las trampas eran lo más, ¿cómo se dice? Lo más amable posible, ¿no? La idea de la trampa, ahora modernamente, es matarlos sin que sufran, ¿eh? Y bueno, lo intentan. Y hay muchas clases, ¿eh? Pero el caso es que, quieras o no, lazo del cazador, eso ya tiene 3000 años, el hombre ha ido cazando y teniendo lazos para cazar diferentes animales. Él te librará del lazo del cazador, quiere decir que debes de tener un enemigo que te quiere cazar, ¿no? ¿Sí, no? ¿Hay trampas? Ya lo creo. Por decirlo de alguna manera, perdona si te ofendo un poco, pero si tú vas caminando por los carnavales a ciertas horas, tú estás en una mina de trampas, todo eso es trampa. Trampa de todo. Ojo. Pero hay trampas, incluso para el que va bien por el camino correcto, hay trampas porque tenemos un enemigo. Y ese enemigo nos quiere hacer caer siempre. Pero él dice, él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Qué son pestes destructoras? ¿Os suena de algo moderno? ¿O las pestes ya no hay? Me parece que hay una peste ahora, ¿no? Que está en todas las noticias. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Un lazo, aquí hay un lazo, no sé si lo puedes ver o no. El amigo tenía de esto, ¿veis el lazo ahí? Es un lazo tipo ahorca, ¿no? Y el animal va, no lo ve, no se da cuenta de lo que es, mete la cabeza y luego pues le mata, ¿no?
no será agradable, pero es un lazo. Y es un lazo que se ha usado, ese lazo, esa clase de lazo se ha usado por miles de años. Y él dice, te protege del lazo del cazador. Evidentemente no está hablando de ese lazo para nosotros. Está hablando de ¿qué? Lazos espirituales. No está hablando de que metas el pie en un cepo de oso, no. Pero hay cepos y hay lazos del cazador, y el salmista dice, si tú vives con Dios, es Dios tu Dios, Él te protege. Evidentemente hay condiciones. Él te librará del lazo de la peste. Yo hice una búsqueda, coronavirus, imágenes. Lo primero que salió, ¿qué te parece? Son las fotos que salieron. Pestes, seremos muy modernos, tendremos muchísima tecnología. Podemos construir hospitales en 10 días. Que por cierto, ayer me mandaron una foto que no tiene nada que ver con el mensaje, pero era un texto a los catalanes diciendo, los chinos han ofrecido terminar la familia sagrada este fin de semana, si os interesa. Y sabéis que la familia sagrada es la iglesia y lleváis siglos trabajando en ello, y los chinos acaban de hacer un hospital en 10 días. Bueno, el caso es que tenemos muchos hospitales, podemos hacer muchas cosas, pero no nos hemos librado de enfermedades, además que están causando increíbles pérdidas de dinero a empresas y a naciones por todo el mundo. Y estamos en el siglo XXI, por favor, ya debería ser eso cosa del pasado. Pero el salmista habla del peligro espiritual, que es más peligroso y más invisible. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Mira, en una tormenta, mira cómo protege a los suyos. No parece muy feliz, pero los está protegiendo lo mejor que pueda, ¿verdad? Y ahí hay también otritos. Pero es la imagen que da que Dios nos protege. Ahora, ese animalito, la madre también es muy vulnerable. Pero recuerda, Dios es el omnipotente, el altísimo, el eterno. Su protección es algo más segura que esa, ¿verdad? Y es el Dios a quien servimos. Escudo y adarga es su verdad. Estudié esto un poco. Hay confusión acerca de esas dos palabras. ¿Qué significan exactamente? Pero lo que está bastante claro hablan de un escudo, pero también hablan de una protección completa de un soldado antiguo, sea griego o romano o persa, una protección completa. No solo el escudo, pero también una protección para cualquier otro ataque del enemigo. Y el salmista dice, escudo y adarga es tu verdad. Bien, seguimos. No temerás el terror nocturno. ¿Cuántos no hemos pasado una noche con miedo? No pido levantar las manos, pero creo que hasta los niños, ¿verdad? Se levantan además a veces ¿con qué? Con pesadillas. Todos sabemos lo que es tener miedo de noche en algún momento. Y él dice, no temerás el terror nocturno, porque es algo universal para el ser humano, tener ataques o tener estas luchas nocturnas de miedo. Y para el incrédulo, yo no sé ni cómo debe ser, la verdad, honestamente. Yo no he sido incrédulo como adulto. No lo he vivido porque conocí al Señor de pequeño.
Aún así, yo sé lo que es tener miedo, yo sé lo que es tener algo que en la mente que no te deja dormir, lo entiendo. Pero ¿cómo debe de ser una persona con 25 o 30 años que de noche de pronto le llega el terror de la muerte? ¿Cómo debe ser eso? Ni lo entiendo, no lo quiero experimentar. Y lo que menos entiendo es que cómo puede la gente vivir con eso y no buscar soluciones, y no buscar a Dios. Aún más grande es esa pregunta. No temerás el terror nocturno, ni saeta o flecha que vuele de día, ni pestilencia otra vez que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Ahí tenemos terror nocturno, de que nos roben. Flechas son las imágenes que usó el autor para decir, no tienes que temer si cumples el primer versículo. Si no cumples el primer versículo, tienes mucha razón por temer. Y si tú estás aquí en esta mañana y no conoces a Dios, en tu corazón Dios no vive, tú no le conoces como Salvador personal, tú no tienes una relación personal con Dios, tienes mucha razón por temer, muchísima. Muchísima. Y ese temor es bueno, muy bueno. Porque si le haces caso, te lleva a Dios. Si lo apartas, si lo tapas, si tomas pastillas para que se te vaya, no estás arreglando el problema. Y eso es peligrosísimo. El famoso me salió otra vez. Bien, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Se me va la mañana. Igual luego cuento una historia que va con esto. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, dice Dios. Son promesas increíbles. Pero con una condición, y una condición muy grande, muy importante. Esta familia tiene una historia, esos dos niños oraron, estaban en Guatemala, creo que era, entraron a robar en su casa. Se me ha olvidado traer la hoja donde tengo los detalles, y separaron a los niños de los padres y empezaron a robar la casa y siempre mataban a todos. Era estándar. Donde ellos eran quienes estaban operando, quienes vieron amor, siempre mataban a todos porque no dejaban testigos. Y a los niños los apartaron y estos dos niños, hermanos, decidieron, eran 5, pero ellos 2 estaban ahí con otros 3 que estaban de visita. Y uno de ellos dijo, vamos a orar y pedir a Dios que proteja a mamá y papá. Y los niños oraron. Y los ladrones, de pronto, y sin aparente razón, se marcharon. Y prácticamente no llevaron nada y no tocaron a los padres. Todo fue completamente fuera de lo que normalmente hacían. Y todavía viven y fíjate qué historia tienen estos niños. De pedir a Dios, protege a mamá y papá. Y así hay historias, habían montones de historias. Yo no las sé verificar, hay tantas historias, pero esta como pude hacer un poquito de estudio y me di cuenta de que sigue la familia viva y bueno, el Señor les ha dado misericordia y tal. Y con esta digo, pues no quiero compartir algo que luego igual no sé confirmarlo, ¿no? Pero esta historia realmente parecía buena. Aquí también entra una ley natural y de sencilla lógica. Si vives una vida obediente al Señor, cuidándote de vicios y excesos en alimentación, manteniendo un ejercicio físico constante y sano, vas a ver con tus ojos la recompensa de los que no lo hacen. También es cierto, son leyes naturales también.
aparte de la intervención especial de Dios, muchos creyentes no se cuidan. Muchos creyentes viven vidas en algunas áreas de su vida desenfrenadas, sin control, igual pensando, bueno, ya me cuidará Dios, yo puedo tratar a mi cuerpo como me da la gana. Hay leyes naturales que son leyes y que no se pueden violar, Pero está la protección de una ley natural, pero también está la protección especial de Dios, ¿no? Por supuesto, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, va volviendo con esos nombres, por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta no es una ley que Dios no puede saltar cuando en su perfecta voluntad Él quiera. Dios es Dios. En el Antiguo Testamento había quizá algo más de vigencia literal de la promesa, yo creo esto. En el Nuevo Testamento entramos en una era de la Iglesia, en una era de la gracia. Las promesas siguen vigentes, pero tienen otro nivel de contestación o de cumplimiento. Santiago 4:13 dice, llama arrogancia el decir que mañana haremos esto o aquello cuando nuestra vida es una neblina, dice. No podemos decir, yo puedo vivir como quiera y Dios me va a proteger. ¿Ah, sí? Inténtalo. Dios no es tonto. Hay una condición para tener su protección, y ahora vamos a ver en los últimos versículos, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Empieza a entrar en un nivel espiritual, y es que realmente la protección que necesitamos no es solo física. De hecho, la física es la menos importante, porque somos almas eternas y queremos la protección eterna de Dios, de nuestra alma, muchísimo más que la de nuestro cuerpo, porque hay Abeles y hay Nabots y hay Juan el Bautista y hay Estebans en la Biblia que fueron matados, asesinados, martirizados en la voluntad de Dios, pero eran protegidos, porque Dios protegió su alma y están perfectamente sanos y salvos. ¿Vale? No puedo contar la historia, que se me ha ido a la hora. Una historia de mi madre y de mi abuela, de la protección de Dios, cuando Él quiere lo que puede hacer. Madre mía. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Enemigos de aquellos tiempos muy peligrosos para ellos, los leones y las serpientes. Por cuanto en mí ha puesto su amor, ahora cambia de persona. Ya no está hablando en tercera persona, ahora empieza Dios a hablar. Cambia la persona del Salmo y empieza Dios a hablar directamente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Dios dice, yo libraré a este. ¿Por qué? Veremos. Porque ha puesto en mí su amor. Le pondré en alto, porque ha conocido mi nombre. Está empezando a mostrar hacia el final del capítulo el corazón de esa protección. ¿Qué es lo que quiere decir? Evidentemente los dos enemigos del hombre y de aquel entonces, ¿no? Son fotos de por sí, pero bueno, serpientes, leones, esto es lo que la gente entendía muy bien cuando él escribió el Salmo. Hay muchos animales peligrosos, pero sin duda entre los más temidos son estos dos. El cambio de persona, Dios toma la palabra en primera persona y dice, en mí, yo también lo libraré, le pondré, porque ha conocido mi nombre. Como siempre, el salmista pone énfasis en la relación personal del creyente con Dios. Es una condición fundamental para ser receptor de estas promesas. Mira las promesas, me invocará y yo le responderé, dice Dios. Con él estaré yo en la angustia, dice Dios. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Madre mía, qué paquete de promesas. Qué paquete más grande
de promesas. Promesa de contestación a la oración, presencia en la angustia, liberación, gloria y bendición, larga vida y salvación. Son promesas para todo el ser, no solo para el cuerpo. A veces el Señor sí que lo hace. Y hace milagros y maravillas con y por y a través y dentro de nuestros cuerpos. Pero lo que más le importa a Dios proteger es lo que necesitamos que proteja, y es nuestra alma. Qué triste es ver a personas que cuidan mucho su cuerpo y completamente ignoran su alma. Qué absoluta tragedia y necedad. Invertir toda una vida en cuidar algo que se va a morir, va a envejecer, va a empezar a ir a mantenimiento perpetuo tu cuerpo, da igual lo que le hagas, da igual cuántos millones le eches, va a deteriorar. Pero tu alma no. Y hay quienes ponen el 100% de su esfuerzo en lo que no va a durar, lo saben, porque todos mueren. Y sin embargo, le dan todo al cuerpo y desprecian su alma, que en el instante de morir no muere, vuelve al Creador y se encarará con Dios. Tu alma, porque el alma es eterna, Dios lo hizo así. La gran condición de todas estas promesas, y ya con esto terminamos. No creas que tú puedes ir con este libro y decir, todas estas promesas son mías, si esto no es cierto. El que habita al abrigo del Altísimo. Si tú vives toda la semana para ti mismo y vienes el domingo y crees que 1 hora de escuchar mensajes o 2 horas de escuchar mensajes te van a proteger, me estás violando la condición número 1, la condición la indispensable para la protección de Dios. Arrancan todas estas promesas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la protección del Altísimo, del Omnipotente, o cambia todos esos títulos como quieras. Qué importante es habitar con el Señor. Cada día, cada hora de tu día, habitar con Dios. Qué importante. Es un salmo precioso de protección y lo que no hemos dicho. Pero no sirve absolutamente para nada si tú no habitas en la presencia de Dios. Que el Señor nos ayude a obedecer, a cumplir nuestra condición, que no es tanta, para que Dios luego cumpla con su promesa, que es grande, enorme. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este salmo tan bonito, tan precioso, tan grande y poderoso. Ayúdanos a habitar en tu presencia.